Conoce todo sobre estas plantas llamadas orejas de elefante. Estas plantas se llaman colocáceas y tienen un parecido con las orejas de elefante, por eso suelen llamarla de ese nombre. Estas plantas se llaman colocáceas y son muy atractivas con el gran parecido de sus hojas a las orejas de elefante. Son muy utilizadas a nivel mundial como plantas de interior, ya que sus hojas son demasiado llamativas porque vienen en varios colores. Hay algunas que vienen de color morado, otras de color verde con blanco, y en la parte de las hojas, tanto por abajo o por encima, trae unas venas como unos nervios muy pronunciados, los cuales hacen que se vean como si la hoja tuviera una especie de partitura, como unos segmentos, y esto la hace demasiado llamativa. Para las personas que ya la cultivan, se han dado cuenta que estas plantas son muy fáciles de tener en casa y también las cultivamos tanto en interiores como en exteriores, dependiendo como la acostumbres. Algunas de estas pueden ir en lugares muy oscuros, y si las tienen en lugares con demasiada luz, estas tienden a tener otros colores menos llamativos que cuando las cultivamos en lugares con poca luz. Ahora, si la tenemos en exteriores, les debemos dar unos cuidados especiales, tanto como la limpieza de hojas o la poda. Si la tenemos en interiores, el cuidado es menor, ya que allí van a tener menos exposiciones a estas partes o a estas corrientes de luz o de vientos con arena o de pronto con cosas sucias. De estas hermosas plantas les comparto que hay unas de hojas súper grandes, otras de hojas medianas y hay algo otras de hojas más pequeñitas. Lo que sucede es que depende de la maceta o del tamaño de la cubeta a donde usted la tenga sembrada. Por esto estas suelen crecer a medida que ustedes les vayan aumentando o disminuyendo la maceta. Estas plantas se deben tener abonadas tanto en verano o en invierno, o simplemente en su época donde ellas tienen más hojas. En algunas las hojas son muy pocas y en otras sus ramificaciones son un poco más grandes. En cuanto a los cuidados que debemos tener con estas plantas, son muy simples. En la iluminación vamos a tener en cuenta que si las tenemos en lugares precarios de luz, estas avanzan un poco menos. Si las tenemos con más iluminación, estas van a crecer un poco más, pero si las tienen acostumbradas a los interiores, no las pueden sacar bruscamente a los exteriores. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes las tienen en interiores y las van a sacar a exteriores, la planta va a cambiar de un momento a otro y se empiezan las hojas a marchitar, como a enroscarse, como protegiéndose de la luz. Ahora, si la quieres acostumbrar al exterior, la puedes acostumbrar lentamente de acuerdo cuando la trajiste del vivero o en el lugar donde la compraste, la puede ir teniendo gradualmente hasta que ella se acostumbre. Si de pronto ella se empieza a amarillar y ustedes ven que como que no avanza, como que retrocede, entonces la van a llevar a un lugar menos iluminado hasta que esta tenga fuercita. Digamos, ya pasaron las épocas de las hojas grandotas y esta se empezó como a deteriorar, simplemente le damos poda y la vamos a dejar en el sitio donde realmente la vamos a tener por bastante tiempo, ya que a esta no le gusta que la estén trasteando de un lado para el otro. En cuanto al abono, es una planta que toca abonarla porque las hojas son muy llamativas y estas plantas normalmente requieren de ciertos nutrientes para mantenerlas así de hermosas. ¿Qué abono le vamos a colocar? Un abono muy completo, un abono orgánico, humus de lombriz o cualquier compost que ustedes puedan preparar en casa. En cuanto al riego, le vas a dar un riego moderado, ligeramente, ya que esta requiere de una humedad ambiental, pero sin irla a encharcar. Si la tienes en exteriores, vas a ir revisando el sustrato y allí te vas dando cuenta en las hojitas cuando ellas empiezan a enroscar, es que quiere decir que le falta el riego. Hay algunas que cuando las tenemos regadas, ellas empiezan a botar como una gotica de agua al final de la hoja. Esto quiere decir que todavía hay agua. Si ustedes las tocan y empiezan a tener estas partes de las hojas un poco secas, entonces empezamos a darle humedad ambiental para que esta se sostenga en un buen ambiente. En cuanto a la limpieza, digamos, si las tenemos en lugares exteriores y allí tienen corrientes de aire, entonces vamos a coger un pañito húmedo con agua jabonosa, les vamos a limpiar las hojas tanto por encima como por debajo, ya que estas empiezan a guardar en esas venitas o en esos nervios, empiezan a guardar acumulación de residuos y allí entonces la hoja se empieza como a morir y es un lugar muy propicio para las cochinillas. Se van alojando en esta parte y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Otra cosa que les iba a compartir es que las colocáceas siempre tienen sus hojas mirando
hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta y las hojas empiezan como a enroscarse hacia la parte de arriba, eso quiere decir que la planta no está en buenas condiciones o no se siente bien en este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, digamos, ya tienen su planta, la tienen ahí, llevan varias veces con ella y la están notando como que no, como que coge para un solo lado, y las hojas, tanto las hojas como su tallo. ¿Qué vamos a hacer? Cada 8 días, cada 15 días las empiezan a girar para que estas empiecen a tener unas hojas de igual manera y que el tallo no se empiece a doblar ni a ir para ninguna parte. En cuanto a la reproducción, es una planta que se puede reproducir por rizomas, por división de planta, y lo vamos a hacer a continuación. Estas plantas normalmente tienen unos rizomas. Si ustedes, digamos, no les han dado hijitos, entonces la tienen que sacar y le dividen los rizomas. Acá, por ejemplo, esta tiene 3 y 4 plantas nuevas, entonces vamos a quitar esta que tenga raíz, le cortamos, digamos, la parte que tiene hacia afuera, que es como una especie de raíz, y vamos buscando nuestra planta, una planta bebé. Normalmente estas las echan o las suelen botar hacia los lados. Mira, acá ya tenemos una planta, le hicimos división de planta o como una especie de hijito. Mira, de acá les comparto que está saliendo otro, y esto era lo que les comentaba anteriormente, que apenas les da la luz, como esta la tengo en interior con una luz bastante precaria, entonces apenas le empieza a dar la iluminación, ella se empieza a recoger y se empieza como a arrugar, pero no pasa nada. Digamos, si ustedes tienen su planta y se empezó a arrugar, entonces simplemente la hidratan, la van a llevar al lugar de siempre y al otro día ella ya va a amanecer lo mismo que estaba. Esta, por ejemplo, es una colocasia que yo tengo en interior y a mí me encanta este color negro, casi negro, es un púrpura casi negro, y cuando la tenemos así en luces como demasiado precarias, ella empieza a tener las hojas verdes y después con un poquito más de iluminación ella se empieza a colocar de este color. Les comparto, por ejemplo, de las hojas. Acá ella me está avisando que tiene estas hojitas muy a la luz y por eso se estaban secando y le faltaba un poquito de hidratación. Estas, por ejemplo, ustedes dicen no, ya están feitas, entonces les hacemos una especie de poda con cualquier tijera o cuchillo y le hacemos muy cercano al tallo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros hacemos poda, estas empiezan a tener más hijitos y hace que la planta se llene un poquito más. Si ustedes tienen, digamos, una planta así de grandota y si ven que en la parte de abajo les queda mucho espacio y se ve así como muy peladita, simplemente van a hacer esto. Mire, yo le coloqué una cantidad de sábilas pequeñitas y esto hace que la planta se vea como un poquito más adornada y que no se vea tan sola. Ahora les voy a compartir una colocasia mini. Mírenla, acá la tengo. Esta es súper pequeñita, y lo que les comentaba de las hojas que van hacia abajo, que algunas personas me han comentado que si estas son las mismas alocasias, son de la misma familia, lo que sucede es que estas toleran un poco más el frío y las alocasias no lo toleran. Por eso es que yo les digo, si ustedes van a comprarse una alocasia o una colocasia, simplemente van a mirarle las hojas, que la colocasia siempre lleva las hojas mirando hacia abajo. Acá les comparto esta en miniatura porque algunas personas que no tienen tanto espacio pueden ir comprando unas que son un poco más pequeñas y tienen espacios reducidos, y estas son igual de hermosas, lo único es que las hojas son un poco más pequeñitas. Bueno, en cuanto a las plagas de esta planta, la ataca mucho esta cochinilla que es como la palomilla blanca. Si ustedes levantan las hojas, por decir algo, hacen esto, van levantando sus hojas. Acá, por ejemplo, tenemos unos animalitos blancos que no se ven así como mucho, pero ustedes lo tocan y él empieza a volar. No es igual a la cochinilla algodonosa blanca, es una plaga que la va atacando y cuando la tocamos simplemente estos salen a volar. Entonces vamos a empezar a hacerle tratamientos preventivos con fungicidas o simplemente le colocamos canela, y esto hace que vayamos haciéndole tratamientos preventivos para que esta plaga desaparezca. En cuanto al hijito que acabamos de colocar, lo vamos a colocar en un sustrato suelto con buen abono, un abono compost, y es vital para esta planta estarla abonando más o menos cada mes, cada 2 meses. Acá, por ejemplo, la vamos a colocar, ya que esta planta tiene mucho espacio y yo la quiero tener un poco más frondosa, entonces simplemente la colocamos aquí al ladito. Este sustrato tiene canela molida, tiene carbón, y esto hace que las cochinillas no se nos las vayan a comer. Si ustedes quieren la pueden dejar cicatrizar, o si no simplemente no la riegan, sino la ponen ahí hasta que esta planta empiece a prender y listo.